Oramos. Padre, gracias por este tiempo que tenemos cada martes, donde nos permites compartir con un grupo de hombres eh, este tema de la santificación. Y Señor, te pedimos que sigas haciendo tu obra en nuestros corazones. Tú ves, conoces todo de nosotros y tú eres el que ha planeado lo imposible para nosotros, y es que seamos transformados hasta llegar a ser como Cristo. Y Señor, nos entregamos ahora a ti, a tus manos, para que uses este momento como parte de esa obra, para que traigas claridad, convicción, que uses, Señor, tu palabra para enviarnos de vuelta al mundo con tu verdad, para enfrentar nuestro propio corazón, las tentaciones, las luchas, Señor, que enfrentamos cada día y poder salir victoriosos. Señor, te pido que nos ayudes a ser diligentes, a ser prácticos en lo que escuchamos. Y, Señor, te encomendamos a ti este tiempo. Úsalo según tu voluntad, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar hoy un nuevo tema relacionado con la santificación y el capítulo 5 del libro de Jerry tiene el título Salvado para amar la ley de Dios. Cuando leí el capítulo pensaba que esto de nuestra relación con la ley es algo muy, muy actual, porque en nuestro tiempo hemos creado un rechazo por el concepto de la ley. Creo que, bueno, acá en Argentina nosotros somos, me parece, los campeones de lo ilegal, ¿no? De encontrar cómo escurrirnos para no tener que enfrentar y obedecer lo que se nos dice hacer. Pero claro que hay un sentir general en el mundo entero de rechazo a la autoridad, de que haya alguien que pueda dictar lo que puedo o no puedo hacer. Y el rechazo a la autoridad no tiene que ver solo con las cosas más importantes y grandes, tiene que ver hasta con las cosas más insignificantes. O sea, nuestro presidente dice que nos pongamos un barbijo y no lo queremos hacer. O sea, y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que imponerme lo que tengo que hacer? Hay un sentido de reacción negativo a cualquier concepto de regulación, de orden, de ley. Y creo que el cristianismo vive también un problema que ha arrastrado por mucho tiempo, pero que se intensifica más todavía ahora. Y es que no vemos nosotros la palabra de Dios como una ley. Es más, hemos hasta encontrado las explicaciones teológicas para no sentir esa presión. Y decimos, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y en nuestra mente lo que eso significa es que no hay ningún sentido de responsabilidad, más que solo tomar como un ideal o una sugerencia o un principio lo que Dios nos dice. Pero estamos lejos de sentirnos obligados, de sentirnos forzados a hacer algo, querramos o no, porque la ley lo dice. Hasta pensamos que el concepto de ley es contrario al Evangelio, porque el Evangelio nos dice que el Señor transforma nuestro corazón para que deseemos lo que es bueno. Tener que hacerlo, nos guste o no, sería una forma de legalismo. Eso es lo que hacen los fariseos, ¿no? Y no queremos ser fariseos. Entonces, no tenemos que cumplir. Tenemos que desear a Dios. Entonces, pensar en la ley de Dios correctamente es algo
algo crítico, es algo sumamente importante. Y es algo que necesitamos reevaluar y pensar a ver cómo lo estamos viendo, si es que estamos teniendo el concepto correcto en cuanto a lo que la palabra de Dios es para nosotros, porque esto sería clave en nuestra santificación, en nuestro crecimiento. Podríamos arrancar en el Antiguo Testamento. El Salmo 119, versículo 97, tiene las palabras conocidas de: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. ¿Qué es esto? Bueno, la palabra ley se usa con diferentes sentidos a través de la Biblia. A veces se refiere a los 10 mandamientos de forma muy específica. A veces se refiere a todo el libro de Moisés. A veces se refiere a toda la escritura, todo el texto sagrado. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 19 también, que dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La ley en estos versículos y en muchos otros no se limita solamente a los 10 mandamientos, sino que pone bajo este título todo lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios dice es autoridad y rige la vida del pueblo, y el pueblo que conoce a su Dios y ama a su Dios, ama la ley que Dios le dio. Ahora, aunque esto debería ser el sentir, la verdad es, como yo decía, nosotros tenemos un pensamiento negativo en cuanto a la ley, como si la ley fuese a ser el problema. Pero bíblicamente no es así. Es más, creo que hemos distorsionado lo que pensamos en cuanto a la ley y vemos la ley como un problema, pero la ley no es un problema. La ley fue un acto de gracia de Dios para con nosotros, para con el humano, y pensémoslo específicamente para con Israel. Dios le dio la ley a Israel para servir a un propósito muy específico. Y ¿se acuerdan? Cuando Dios decidió salvar a Israel, no le dio ninguna ley. Cuando Dios eligió a Abraham y le dijo a Abraham todo lo que él planeaba hacer, esto que Dios le dijo no estaba condicionado por ninguna ley. Esto era un pacto incondicional. Israel va a tener esto. ¿Por qué? Porque Dios quiso esto. Es su gracia. Y si bien el pacto abrámico no incluía ninguna ley, en el propósito de Dios, lograr todo esto requería salvar al pueblo de su pecado. Pero para salvar al pueblo del pecado, el pueblo tenía que entender que recibir todas esas bendiciones implicaba ser salvado. Y tenía que entender la gravedad del pecado y tenía que entender la necesidad de un salvador. Entonces, como un paso subsiguiente, el paso que va a venir después, Dios trae un nuevo pacto. Un pacto que era temporal, que iba a tener un propósito específico, particular. Y una vez que lograra ese propósito, entonces ya se iba a cumplir. Y esto fue la ley. La ley fue la gracia de Dios que expuso el corazón del hombre en su depravación, en su bajeza, en su pecado, para que entonces el hombre pudiera entender lo que iba a Dios a hacer. Toda esa bendición que les iba a dar implicaba a un Salvador que les rescate y les pueda dar todo lo siguiente, todo lo que iba a seguir. Entonces Dios les reveló esa ley. Ahora, claro, esa ley tenía un propósito especial para Israel como nación. Y estableció un pacto imposible de cumplir para Israel, que era: si obedecen van a tener bendición, si desobedecen van a tener maldición.
Claro que la ley no tenía como intención que ellos obedecieran y se salvaran obedeciendo. Eso era imposible. La intención de la ley era condenarles. Dice ahí en el Nuevo Testamento Pablo que la intención de la ley era que el pecado abundase. Dios lo que quería era que ellos pequen más. ¿Cómo que Dios quería que pequen más? Claro, es así, mira, el corazón de ellos ya era depravado. Ya era completamente depravado. Pero al no haber ley, su corazón no se expresaba tan depravado. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Es como con un bebé que vos le decís, no toques eso. Inmediatamente lo que pasa es como que hay un imán gigante que le atrae hacia ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pecado en su corazón toma la ley como la ocasión para pecar. Entonces, él no hubiese pecado si no hubiese estado la ley, pero ahora que está la ley, él peca más. Y Dios lo que quería es que el pueblo peque más, para que el pecado sea tan grande y tan abundante que vea lo vil que era su corazón, la necesidad de un Salvador. Entonces puso leyes de toda clase. Puso leyes, ¿no es cierto?, relacionadas con todo lo que podés imaginarte, muchas regulaciones muy pequeñas, todo para exponer la rebeldía del corazón del pueblo. Y tuvo ese efecto. Claro que sí, el pueblo fracasó. Y vinieron las consecuencias. Y llegó el Salvador. Y entonces dice el Nuevo Testamento que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, que instruyó al hombre sobre la condición de su corazón para guiarnos a Cristo. Y este era el propósito de la ley. Ahora, esa ley que Dios le dio a Israel no fue una ley completamente arbitraria, porque lo que esa ley reflejó fue la santidad de Dios, de la cual el hombre había caído o estaba destituido, ¿no? Alejado. Lo que esa ley reflejó fue el abismo tan amplio que había entre lo que el hombre era con lo que Dios es. La intención de Dios realmente era que el hombre sea lo que la ley demandaba, pero el hombre no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Ahí es donde entraba el Salvador, que iba a transformar, que iba a no solamente limpiarles sus pecados, sino que les iba a hacer capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que era totalmente imposible para Israel. Entonces la ley incluía una promesa, que todo lo que no es posible por las demandas de la ley va a ser cumplido por el sustituto que la ley anticipa, aún en sus mandamientos de cómo funcionaba el tabernáculo y todo eso, estaba implícito ahí cómo Dios les iba a rescatar. Y la ley iba a ser cumplida por él. Entonces Pablo argumenta y dice, miren, la ley no es algo malo, la ley es algo bueno, pero la ley mostró lo malo que yo soy. O sea, la ley no puede jamás justificar a una persona, porque no es para esto que fue dada. Pero la ley refleja la santidad de Dios. Y eso muestra mi necesidad de un Salvador. Y el Salvador que fue prometido y que realmente cumplió lo que prometió, ahora puede cumplir en mí la justicia que no es mía propia, sino que es recibida de parte de Dios. Entonces, lo que me puede salvar no es la ley, lo que me va a salvar es Cristo. Pero la ley tiene un valor dentro de la vida del pueblo de Dios. Y es más, este valor no terminó en el Antiguo Testamento, porque vos decís, bueno, pero el Salmo 119 y el Salmo 19 están en el Antiguo Testamento. Es para Israel, ellos amaban la ley, pero no es para nosotros. Nosotros no amamos la ley porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 8. Dice así:
Pero sabemos, y acá Pablo está siendo irónico, con un grupo de hombres que quieren pasar como los expertos. A ellos les encantaría que todos los tengan como los maestros de la ley, pero no entienden nada. No entienden lo que es la ley. No entienden cómo se usa la ley. Tienen la ley, pero la usan mal. Entonces Pablo dice, mira, esto lo sabemos. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Y Pablo va ahí a explicar cuál es el uso legítimo de la ley. La ley no fue dada para justificar al hombre. La ley fue dada para exponer la bajeza del hombre. Fue dada para todos los que viven esta clase de vida que describe ahí. Y la ley debe usarse según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y Pablo está mostrando que el mal uso de la ley lo que está haciendo es degradando el evangelio. El evangelio glorioso usa la ley. Y lo próximo que ves en los próximos versículos es un testimonio de Pablo de cómo es el uso legítimo de la ley. Porque él usó por mucho tiempo mal la ley. Como fariseo, él quiso justificarse por la ley, pero en realidad que era él el primero de todos los pecadores. Un perseguidor de la iglesia. Es más, lo que Pablo está dando a entender con esto es que toda esa lista terrible que él pone en esos versículos anteriores se aplican a él. El versículo 13, por ejemplo, Pablo explica que él era un blasfemo. ¿Qué podría ser peor que esto? Este es el corazón de la ley. Es el inicio de la ley. Cuando habla del nombre de Dios y el respeto por Dios, esto era Pablo, un injuriador, un perseguidor. Entonces, si alguien había roto la ley, Pablo la había roto, toda la ley. Había roto la primera tabla de la ley, blasfemando el nombre de Dios, había roto la segunda tabla de la ley, matando a los creyentes y atacando la obra del Señor. Pero después, ¿no es cierto? Él fue recibido a misericordia. La gracia del Señor fue más abundante. Y al primero de los pecadores, Dios le mostró esa gracia. Entonces, ¿qué fue la ley para Pablo? Cuando él quiso justificarse por la ley solamente le hizo un hipócrita. Pero frente a la ley, ahora él se ve pecador y él ve la necesidad de la gracia. Y entonces, frente a la ley es que él reconoce cuánto valioso es Cristo para él. Y por eso él puede decir lo que va a decir más adelante en exaltación y adoración al Dios que le salva. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley no sirve para justificar, pero no es que la ley no sirve. La ley tiene un valor y el valor es este. La ley muestra nuestra necesidad de un Salvador, nuestra incapacidad, y la ley nos guía a Cristo. Pero decís, bueno, y después que ya estoy en Cristo. Está bien, ahora yo vi qué pecador era y ahora estoy en Cristo. Ahora esto ya terminó la obra en mí, ¿no es cierto? Dios ya cumplió todo en mí. Mirá ahí en Romanos capítulo 10, vamos a buscar un versículo más. Romanos capítulo 10, versículo 4. Muchos toman este pasaje para dar a entender que en ese momento terminó todo el uso o el sentido de la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces acá está, el fin de la ley es Cristo. Y toman esto para decir, bueno, el fin significa que acá se terminó. Ya no hay más nada. La ley no tiene ningún valor en la vida del creyente porque se cumplió todo lo que era la intención de la ley, el propósito, que era prepararnos para la llegada de Cristo. Ahora, en un sentido, pensarlo así, la ley para Israel representaba un pacto que ya no pesa sobre Israel. Es más, Pablo le dice, si alguno quiere seguir bajo la ley, está bajo maldición, porque la ley dice, maldito todo aquel que
no permanecen todas las cosas que están escritas en este libro. Entonces, Israel tiene que dejar atrás eso y abrazarse del nuevo pacto en Cristo. Pero significa esto que el hecho de que no estemos bajo la ley implica que ya no estamos bajo obligación de obediencia frente a Dios. Porque muchos han tomado este concepto de no estamos bajo la ley como una invitación o una libertad a una vida cristiana de sugerencias o de alternativas y no de mandamientos. Ya no estamos bajo la ley. ¿Pero es esto lo que significa este pasaje? Mirémoslo desde un punto más atrás. Si vamos a los salmos, de nuevo, en el Salmo 1 comienza el primer salmo, que es el punto de partida que da el tono para todos los salmos, con estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y de todas las promesas. Fíjate, todas las promesas de bendición de Dios en este salmo están relacionadas con un hombre que se deleita en la ley, que medita en la ley, que vive de acuerdo a la ley. Entonces, espera un poquito, ¿la ley no servía para condenar? Claro que sí, porque nadie puede en su justicia propia agradar a Dios obedeciendo la ley. Pero por la fe, nosotros somos justificados con una justicia que no es propia. Y siendo justificados, ahora nosotros podemos vivir la vida de la ley. Ahora nosotros podemos honrar al Señor en todas sus demandas en una forma que antes no podíamos. La vida de obediencia a Dios no terminó, la demanda de obediencia a Dios no terminó el día de mi salvación. La demanda de obediencia a Dios sigue siendo parte de mi vida hoy. Solamente que antes de mi salvación, yo no lo veía, no entendía o no entendía la magnitud de eso. El día que fui salvado, entendí lo que esa demanda es, vi que no era capaz y me abracé a Cristo. Y a partir de ahí, ahora fui libre para obedecer. No libre de obedecer, libre para obedecer al Señor. Estar sujeto a Dios, a sus normas, a sus mandatos, es algo que trasciende la ley de Moisés. La vida humana empezó así. Ahí en el jardín, antes que Adán cayese en pecado, Dios le dio una ley. La ley no es el resultado del pecado. La ley es propia de la naturaleza de Dios. Su carácter rige, su moral rige. Él gobierna y todo se sujeta a él, o así debería ser. La ley de Moisés tuvo un uso particular en un momento, pero la ley moral de Dios, su naturaleza no ha cambiado. Sus demandas no han cambiado. El hombre sigue sujeto a él. ¿Cómo podríamos imaginar que aquellos que se han arrepentido de su rebeldía a Dios, ahora justifiquen su rebeldía a Dios, diciendo que ahora son libres de Dios o de la ley de Dios? De ninguna manera. El pueblo de Dios debería ser el pueblo que más claramente muestre la sujeción a Dios, a sus leyes. Cuando nosotros pensamos en Dios y en la palabra de Dios, esta es la forma en la que tenemos que pensar. Esta es la autoridad. Esta es la palabra final. Esta es la ley. Es la ley de Dios. Claro que hay diferencias. Claro que tenemos que interpretar cada ley de acuerdo a su audiencia. Claro que vos no vas a ir y leer Génesis capítulo 6 cuando dice, hazte un arca de madera de gofer y vos vas a salir a hacerte un arca, porque vos entendés contexto, ¿no es cierto? Entendés a quién están dirigidas las leyes, pero vos entendés el principio. Dios gobierna. Lo que Dios es no ha cambiado, y lo que Dios dice de forma directa a mí
es absoluto, debo hacerlo. Estamos tan acostumbrados en nuestra cultura a resistir la ley que hemos trasladado esto a la iglesia, hemos trasladado esto a la Biblia. Estamos tan acostumbrados a eh, vivir en los márgenes y buscar los huecos y escurrirnos en medio de las líneas finas para desobedecer. Bueno, fuimos llamados a la obediencia, y la obediencia es donde están todas las bendiciones de Dios. Como les digo, los salmos hablan tanto cerca de esto. Y estos salmos no tendríamos que tomarlo como algo solamente circunstancial para Israel, no es solamente para ellos en ese tiempo, porque el Salmo 1 es un principio absoluto. El que se goza en la ley de Dios, el hombre que cada mañana abre la Biblia, pero no para cumplir con su devocional, sino para entender a Dios y poder vivir para agradarle a Él. Cada hombre que lee o escucha con la intención de obedecer a Dios, ese va a ser el hombre que va a ser bendito. La semana pasada mencionábamos el Salmo 112, donde aparece ahí el versículo 1, bienaventurado el varón que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y después todo lo que se dice a partir de ahí, son todas las promesas para este hombre, o todo lo que puede esperar este hombre, el hombre que se deleita en sus mandamientos. El Salmo 128, versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Todos estos pasajes nos apuntan a este principio. El creyente tiene que relacionarse con la palabra y vivir frente a ella como uno bajo autoridad, como uno que escucha las órdenes de alguien que está sobre él, como leyes a las cuales somos responsables, a las que debemos sujetarnos. Es la ley de Dios para el pueblo de Dios. De esta forma tenemos que hablar con los inconversos. Ellos están obligados a Dios. Y eso que les obliga es lo que demuestra su incapacidad. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo instruimos a un niño para que entienda que necesita un Salvador, lo que hacemos, le ponemos las demandas de Dios. Lo que hacemos, por ejemplo, vemos a los dos hermanitos pelear y no se quieren prestar los juguetes mutuamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el papá? Típicamente lo que trata de hacer es que termine la discusión. Entonces le dice, bueno, ¿y quién agarró el juguete primero? Él, bueno, que él lo tenga un rato y después vos. O le decís, bueno, un rato cada uno, vamos a poner un cronómetro. Lo que hacemos es traer paz, poniendo un principio. Pero lo que debería hacer ese padre es aprovechar esta oportunidad. Lo que debería hacer es traer la ley de Dios. Miren, no solamente tienen que prestarse, Dios dice que tenemos que amar incondicionalmente. Dios dice que dar es mejor que recibir. La razón por la que vos no querés prestar ese juguete es por el pecado que está en vos. Dios pone un estándar mucho más alto que solamente esperar mi turno. Dios pone el estándar de amar y entregarme por completo por el bien del otro. Y ese estándar vos no lo podés cumplir. Lo que hacemos con alguien que estamos guiando a Cristo es poner el estándar donde Dios lo puso y mostrar la incapacidad. Y lo que hacemos con un creyente es mostrarle, bueno, vos que has sido salvado por la gracia del Señor y que la justicia de Cristo fue aplicada, fuiste salvada para obedecer la ley que antes no podías obedecer. Y esa libertad es la libertad que ahora vas a poder expresar aquello que siempre fue la intención, de que vos vivas bajo el gobierno soberano de Dios y disfrutes de todos los beneficios que Dios da, de su carácter, de sus propósitos de bien. Y entonces de eso se trata la vida cristiana, de someternos a la ley de Dios. Someternos a la ley de Dios no es legalismo,
justificarme por la obediencia a la ley de Dios es legalismo o es fariseísmo. Obedecerlo es a lo cual hemos sido llamados. En el capítulo, Jerry trata un, un concepto que no es muy familiar para nosotros, que es la palabra antinomianismo. Antinomianismo es un movimiento del siglo XVII que se levantó en contra de lo que es la ley para el pueblo de Dios. Y fomentó este concepto, el pueblo de Dios ya no está bajo la ley. Y para este movimiento lo que significa no estar bajo la ley es no hay demandas que pesan sobre el pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Son libres para expresar su vida cristiana sin demandas. Y esta es la forma en la que muchos piensan hoy. Muchos piensan, ¿no es cierto?, que nadie tiene la autoridad de decirme lo que tengo que hacer, porque yo soy libre en Cristo. Nada puede estar más lejos de la realidad. Ser libre en Cristo significa estar obligados a Cristo. Significa estar sujetos a su palabra. Significa obedecer al Señor. Para eso fuimos salvados. Fuimos salvados para obedecer la ley de Dios. Bueno, vamos a terminar orando. Padre, gracias por la sabiduría con la que tú has obrado, Señor, usando la ley para mostrar nuestro corazón y después salvándonos. Y no solamente salvándonos de la condenación de la ley, salvándonos también del poder del pecado, para que ahora podamos vivir de acuerdo a tu ley. Te alabamos, Señor, por esto, porque nada de esto es nuestro, nada de esto lo podríamos hacer, pero no queremos estar en otro lugar, no anhelamos la, la falta de ley. Lo que queremos, Señor, es vivir para tu gloria, lo que queremos es someternos a tu verdad. Hazlo, Señor, aún en todos los aspectos que necesitan ser transformados. Ayúdanos, Señor, a tener esta actitud, este corazón eh, dispuesto y esta actitud diligente hacia la obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la claridad que ella nos da para entender cómo vivir bajo tu gobierno. Te encomendamos nuestras vidas a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.